Bienvenidos a este video tutorial sobre el manejo del programa CurveXpert, el cual se utilizará como una ayuda para la elaboración de las gráficas para los informes de laboratorio. Observemos algunos preliminares, tales como las características de una gráfica, los tipos de funciones y dónde se puede descargar el programa. Este es un ejemplo típico de una gráfica que se debe anexar al informe de laboratorio. En primera instancia, la primera característica que se puede relacionar o que debe poseer toda gráfica debe llevar un título. Este título está en relación directa con las variables que estoy trabajando. En este caso, esta gráfica es un ejemplo de un fenómeno de difracción de la luz y se está representando el seno de teta en función de n, la línea nodal. Entonces primero colocamos el título, los ejes deben ir marcados con el símbolo de la magnitud y los símbolos de las unidades. Aquí estas magnitudes son adimensionales y por tal motivo no tienen la unidad correspondiente. Otra recomendación bien importante es evitar una tendencia generalizada de un gran número de muchachos, y es que cuando tengo un intervalo muy grande de datos, la tendencia es hacer muchas divisiones para poder graficar los puntos. Una recomendación o una norma que de uso muy común es no, independientemente del rango de datos que yo tenga, hagamos 5 divisiones y en esas 5 divisiones o 5 intervalos coloco todo mi conjunto de datos. Eso aplica tanto para el eje Y como para el eje X. De igual forma, lo otro que necesitamos en un momento determinado es observar esta línea donde es que corta con el eje Y, que es el punto del intersecto, ver qué tan cerca del origen sale y qué informaciones podemos extraer de ahí. Por tal motivo es recomendable que siempre en valor bajo le demos 0 para que parta del origen. La otra característica que debe poseer toda gráfica es que se le debe anexar la información. La información es los valores de los coeficientes del punto de corte y de la pendiente A, al igual que del coeficiente de correlación. Esto ya lo aplicaremos cuando revisemos cada uno de los tipos de funciones. Dentro de los tipos de funciones que comúnmente se utilizan dentro del desarrollo del curso, pues está el ejemplo de una función lineal muy familiar para nosotros, que es el ejemplo de la línea recta. Habitualmente nosotros estamos acostumbrados a conocer la ecuación de la línea recta de la forma y igual a mx más b, donde m era la pendiente y b el intersecto. En este programa, al igual que en muchas calculadoras que sirven para realizar gráficas, aparecen o vienen en función de las constantes a y b, que tienen la misma función. B es la pendiente y a es el intersecto. Otra función que se utiliza es la función potencial. Su forma es esta. La más común que nosotros conocemos es la de las parábolas, seguramente parábola cuadrada. Y el otro tipo de función que se utiliza frecuentemente es la función exponencial. Un ejemplo característico de esta función exponencial en salud es el crecimiento bacteriano. Aquí pueden descargar el programa quienes lo necesiten. Aparecen en esta link, aparecen diferentes archivos. Hay que buscar el que dice CurveXpert 1.4 RAR y descargarlo, y ahí aparece un ejecutable y se instala. Ahora bien, este es el icono del programa. Abrámoslo.
como se pueden dar cuenta, tiene una apariencia similar a la de una hoja de Excel. Datos X, datos Y. Vengamos a nuestro ejemplo. Primer ejemplo que está en el archivo que ustedes poseen sobre construcción de gráficas es el ejemplo de una función lineal. En este ejemplo de función lineal se tienen datos de la velocidad de un automóvil y el tiempo transcurrido en alcanzar esa velocidad. Lo primero que hay que hacer es identificar cuál de estas dos variables es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Recordemos que la variable dependiente se grafica en el eje Y la variable independiente en el eje X. El tiempo siempre va a ser una variable independiente. Luego estos datos los podemos copiar y llevarlos al eje X. Los pegamos, copiamos los datos del eje que corresponden al eje Y de velocidad y los pegamos. Observen que aparecen en la parte inferior unos ceros. Cuando yo los digito y le doy enter, aquí sobre la última celda pues me aparecen estos ceros. Estos ceros presentan problemas para realizar la curva, sobre todo cuando son funciones de tipo potencial o funciones de tipo exponencial. En lineal de pronto no molestan mucho, pero la recomendación es quitarlos. Si yo me ubico sobre la celda y le doy suprimir, no lo puedo borrar. La única forma es remarcar las celdas que queden negras, darle clic derecho y darle clear. De esa forma los elimina. Ahora bien, aquí tenemos una ventana que nos permite visualizar el conjunto de puntos que hemos acabado de digitar. En primera medida nos sirve para visualizar, como les dije, la tendencia de ese conjunto de puntos. Entonces uno aquí podría ver que efectivamente ese conjunto de puntos tiene o se asemeja a una línea recta. Para eso se utiliza esta ventana. También, ¿para qué nos puede servir esta ventana? Nos puede servir para, en un momento determinado, si yo digité mal un dato, muy seguramente un punto de estos me va a salir por allá perdido, lejos. Eso sería una indicación perdón, de que el punto, el dato quedó mal digitado. Ya sabemos que este es un ejemplo de una función lineal. Vamos a esta pestaña y escogemos nuestro tipo de función lineal. Aquí están los otros ejemplos que vamos a tratar: exponencial y potencial, y otros tipos de funciones, pero las generales son estas. Apliquémosle la función lineal y esta sería la gráfica que obtenemos. Entonces vamos a aplicarle las características de las cuales hablamos al comienzo. Primero vamos a colocarle el título. Le damos clic derecho, propiedades gráficas, vamos a overall y aquí le colocamos el título de la gráfica. Este es un ejemplo de velocidad en función del tiempo. Es recomendable que si nosotros estamos relacionando dos variables, luego eso es una función y no como por ahí tradicionalmente se utiliza, velocidad versus tiempo. Eso yo siempre digo que suena como a una pelea de boxeo. Eso realmente es una función. Esas variables están ligadas por una función, en este caso una función de tipo lineal. Aquí al frente nosotros le podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño. La recomendación es, bueno, le damos OK. La recomendación es que cuando sea un título largo, el título quede solamente en un renglón y no como a veces suelen hacer en 2 o 3 renglones, y queda más grande el título que la gráfica. Bueno, ya le imprimimos nuestra primera característica. Ahora marquemos los ejes con sus unidades. Clic derecho, propiedades gráficas, y vamos a trabajar con la información del eje X.
Entonces queremos que parta del origen, valor bajo 0. Valor alto. De acuerdo a la tabla de datos vemos que el valor más grande es 8. Si yo llego y le coloco aquí 8, este último punto en la gráfica no se va a observar porque queda ahí en el límite. Entonces la recomendación es darle un exceso por encima. ¿Qué sería lo más recomendable en este caso? Pues algunos pensarían démosle 9, pero la otra recomendación es darle un valor de tal forma que el incremento máximo tenga una cifra decimal. El incremento es el valor que hay entre este y este. Entonces, como dijimos que la regla de oro es que hayan 5 divisiones o 5 intervalos, pues buscamos un número que sea múltiplo de 5. En este caso lo podemos dejar como 8.5. Entonces el incremento, ¿cómo lo calculamos? Dividiendo ese valor alto, 8.5, dividido entre 5, que es el número de intervalos que yo quiero que aparezcan en cada eje. Eso me daría 1.7. Acá le coloco el número de menor, son 4 rayas, que son estas 4, y que al tener 4 rayas aquí habrán 5 divisiones. En un momento determinado eso me va a servir como una ayuda. Si yo tengo mi gráfica, tengo por aquí, quiero buscar un punto particular y quiero saber qué magnitud, qué valor tenía ese punto, para eso me sirve esto. Y aquí marcamos nuestro eje. ¿Qué unidad tenemos? Tiempo, su símbolo una T minúscula, le damos un espacio y la unidad entre paréntesis que está en segundos y le damos OK. Debemos observar que esos cambios que acabamos de realizar se produzcan en la ventana. Aquí es la regla de oro, es que el programa se ajuste a nuestras necesidades y no a la inversa, nosotros ajustarnos a los caprichos del programa. Hacemos lo mismo con el eje Y, le damos clic derecho, propiedades gráficas, activamos la pestaña del eje Y, nuevamente valor bajo 0, valor alto, pues observamos cuál es el valor, 15.6, aquí sería más fácil por exceso dejarlo en 16. Calculemos el incremento, 16 dividido entre 5 nos da 3.2. ya dijimos que aquí en las lineales vamos a dejar en el número de menores de rayas 4 y vamos a marcar el eje. En este caso dijimos que era velocidad y su unidad estaba en metros sobre segundo. Le damos OK y observamos que efectivamente estos cambios se producen en la gráfica. Observemos visualmente una característica de este conjunto de puntos. ¿Cuál sería la primera? La primera sería ver que estos números tienen 2 cifras decimales, pero que la segunda cifra decimal es un 0 y que ese 0 pues no me aporta información y que lo puedo suprimir. Y en segunda medida observar que estos números están rotados, no están horizontales. Entonces quitarle esa rotación y dejarlos en una posición horizontal. ¿Cómo se hace esto? Clic derecho, propiedades gráficas, vamos al eje y aquí en precisión le cambiamos el número de cifras decimales. Dijimos que solamente le vamos a dejar una que nos aporta información y la rotación la vamos a dejar para que aparezcan los números en posición horizontal, o sea 0. Le damos OK y efectivamente el cambio se nos produce. Debemos hacerle unas modificaciones a esta gráfica para que se parezca a la que se mostró al inicio, y esas modificaciones son quitarle este recuadro y quitarle esta cuadrícula. Entonces vamos a quitarle este recuadro gris. Clic derecho, propiedades gráficas, en Overall, y utilizamos aquí en esta pestaña Upside Fill y vamos a dejar que quede blanco. Aceptar, OK, y se nos produce el cambio. De igual forma vamos a quitarle esta cuadrícula. Sobre la gráfica, propiedades gráficas, Overall, y aquí en Grid Color le vamos a dar blanco, aceptar y OK, y la gráfica se nos elimina. Le vamos a quitar esta
raya superior y esta raya derecha. Seguimos sobre la gráfica, propiedades, overall, y desactivamos la superior y la derecha. Ok, el cambio se nos produce. Cambiemos el color a la línea, el color a los puntos para economizar tinta, color negro, y le podemos cambiar la forma de el punto aquí de estos círculos. Propiedades gráfica, point line y perdón, aquí en line color le cambiamos el color a la línea, dijimos que negro, y vamos a point color de una vez, también le dejamos negro, y podemos cambiar la forma del símbolo. Por ejemplo, coloquémosle triángulos invertidos, aparecería así o de otra forma. Bueno, dejemos esa, ok, y esta sería la gráfica. Si esta gráfica la realizan en la sala de informática donde está instalado el programa, la guardan y en la casa tienen su programa y van a imprimir allá, todo este trabajo que acabamos de realizar se pierde. Entonces lo más fácil es copiarla y pegarla en una hoja de Word y anexarle la información. Aquí ya no aparece la gráfica, la recuperamos dando doble clic y sobre la gráfica clic derecho y vamos a esta pestaña de información. Aquí nos aparece el tipo de función que le aplicamos y nos aparecen los valores de las constantes, que son las que necesitamos. Copiamos y las pegamos. Regresamos a la gráfica y en esta pestaña copiamos la información del coeficiente de correlación. Copy y volvemos sobre la hoja de Word, pegamos. Aquí hay unas líneas que nos sobran, ¿okay? No nos aportan ningún tipo de información, las quitamos. Quitamos estas dos líneas, de igual forma quitamos estas dos. Tenemos el tipo de función que se le aplicó el conjunto de datos, el valor de A, el valor de B y el valor del coeficiente de correlación. Y ya en Word sí podemos guardar la gráfica e imprimirla donde sea posible. Recordemos la información que nos aporta este coeficiente de correlación que en algunos lados aparece con la letra R. Primera medida, el máximo valor que puede tomar este coeficiente de correlación es 1. Eso se consigue cuando yo, a partir de una fórmula, dándole valores, obtengo una tabla de datos y hago la gráfica. Eso me debe dar 1. Como nosotros vamos a trabajar con datos experimentales, pues muy seguramente este valor nunca puede ser 1. Son valores grandes que tienden a 1 pero que no es 1, como en este caso 0,999. De tal forma que SR va a ser una medida o una indicación de qué tan buenos fueron mis datos que yo tomé. Si yo tomé unos datos que se asemejan a un comportamiento de tipo lineal, le aplico la función lineal y aquí me da esto 0,6, 0,5, eso simplemente me informa que mis datos no son los más adecuados. Y hay otra característica de este coeficiente de correlación que adelante se la voy a enumerar. Pasemos al ejemplo de función potencial. Yo puedo sobreescribir estos datos o lo más recomendado sería iniciar una nueva pantalla. Vengo a mi archivo de construcción de gráficas, busco el ejemplo de función potencial y aquí están los datos. Los datos corresponden a unos datos de distancia y de tiempo para un cuerpo en movimiento, un cuerpo con movimiento acelerado. Pues nuevamente identificamos cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente para llevar los datos. Entonces la distancia será la variable dependiente y da en el eje Y,
y el tiempo será la variable independiente, irá en el eje X. Copiemos estos datos y peguémoslos en el eje X. Regresamos, copiamos los datos del eje Y y los pegamos. Nuevamente, como pueden observar que aparecen estos ceros, aquí sí que presentan harto problema. Los quito, remarco, negro, clic derecho, clear, lo suprimo. Nuevamente en esta ventana pues podemos observar la distribución de ese conjunto de puntos. Vemos que efectivamente aquí ese conjunto de puntos ya no tiene una tendencia lineal, sino que se asemejan a una curva y específicamente a una parábola. Son ejemplos de una función potencial. Entonces apliquémosle la función potencial, que aquí sería el power, y nos sale la función potencial. Esta sería la gráfica que habitualmente nosotros construiríamos y que obtendríamos al llevar este conjunto de puntos a una hoja de papel milimetrada. Obtenemos una curva. Siempre que tengamos una gráfica de función potencial y función exponencial, se deben realizar las dos gráficas, la curva y la linealizada. Entonces esta curva es la del papel milimetrado. Habría que hacerle lo mismo que le hicimos a la primera, marcarla, títulos, ejes, quitarle rebordes, cambiarle el color a la línea, todo lo que se le hizo a la anterior. Aquí por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer y la guardaríamos. La segunda gráfica corresponde a coger esta curva y linealizar, y para eso, como ustedes recordarán, yo puedo utilizar lo que se conoce como el papel logarítmico. Recordemos que el papel logarítmico es un papel que tiene escalas logarítmicas a lo largo del eje Y y del eje X. Y eso, entonces, ¿cómo lo hago aquí en el programa? Entonces, sobre la gráfica, propiedades gráfica, y vamos a la información del eje Y. Aquí, a diferencia de la función lineal, ya no tengo que preocuparme del valor alto, ni del incremento, ni del número menor. Me debo solamente preocupar del valor bajo. Debo verificar que el valor bajo sea un valor pequeño que tienda a 0, pero que no sea 0 porque el logaritmo para 0 no está definido. Entonces le doy un valor pequeño, 0.0001, y le activo la escala logarítmica. Podríamos de una vez aprovechar, marcar el eje, que es tiempo, y unidades segundo. Ok, y observamos que ese cambio se produce. Realicémosle lo mismo al eje Y. Sobre la gráfica, propiedades gráfica, eje Y, nuevamente de lo único que nos preocupamos es del valor bajo, 0.0001, y activar la pestaña logarítmica, marcar el eje. Dijimos que esto era distancia X y eso debe estar en metros, y le damos OK. Observamos que efectivamente ese conjunto de puntos en este papel o con esta escala se convierte en una línea recta. Recordemos que este intervalo entre 0, 1 y 1, o entre 1 y 10, se denomina un ciclo en el papel logarítmico, un ciclo, tanto para el eje X como para el eje Y. Si nos centramos a lo largo del eje X, vemos que el primer punto estaría en el ciclo comprendido entre 0, 1 y 1, de tal forma que estos ciclos no me aportan información. Entonces yo puedo ir y modificar mi valor bajo y darle este 0, 1. Hagamos. Lo dejamos en 0, 1 y le damos OK.
y efectivamente esos ciclos se me eliminan. Realicemos lo mismo con el eje Y. Vemos que el primer punto a lo largo del eje Y está ubicado en el ciclo entre 0, 1 y 1. Suprimamos estos, limitemos las cifras decimales, que en este caso sería 1, una cifra decimal, y volvamos estos números a su posición horizontal. Sobre la gráfica, clic derecho, vamos al eje Y y aquí también 0.1 y precisión, dijimos que un número decimal, y aquí los vamos a volver a su posición horizontal. Ok, y observaríamos que efectivamente el software obedece a nuestros requerimientos. Esta sería la gráfica linealizada. Hay que hacerle los mismos cambios que le produjimos a la primera gráfica: marcarla, quitarle rebordes, quitarle cuadrícula, pegarle la información. Y este es el ejemplo de la función potencial. Bien, pasemos al último ejemplo, y es el ejemplo de función exponencial. Aquí no tenemos ningún inconveniente en el archivo, ya que para el ejemplo de función exponencial no hay datos de algún fenómeno específico. Como les comenté, comportamiento exponencial es característico del crecimiento bacteriano. Aquí tenemos simplemente unos datos de X y Y, de tal forma que copiamos X en X, lo pegamos, y pegamos. Nuevamente borramos estos ceros, remarcamos, clic derecho, clear, y igual que en las situaciones anteriores observamos la tendencia o el comportamiento de este conjunto de puntos. Vemos que aquí es una tendencia que es más suave, la potencial es mucho más aguda. Vemos que efectivamente los puntos que están sobre la tendencia, no hay ningún dato mal digitado que esté por allá apartado. Sabemos que estos datos son de un ejemplo de función potencial. Supongamos que no tuviéramos conocimiento de ello y nosotros llegamos y le aplicamos, perdón, estos son datos de un ejemplo de función exponencial, pero apliquémosle potencial. Si nosotros le aplicamos esa función potencial, observaríamos que efectivamente hay como una buena tendencia. Uno podría mirar el coeficiente de correlación y ver que es 0,99, y eso como que le serviría de un elemento de juicio para decir si esas variables son o tienen un comportamiento potencial. Recordemos este valor 0,99. Eso si le aplicamos una función potencial, y la gráfica en una primera instancia nos podría visualmente decir que sí, que está bien. Pero como nosotros sabemos que esto es un ejemplo de función exponencial, apliquémosle función exponencial y vemos que pues la gráfica pues no varía mucho. Realmente visualmente no varía mucho, solamente que de pronto ahorita sí coge o cae sobre los puntos en su gran totalidad. Pero el otro parámetro importante es ver el coeficiente de correlación, que esa es la otra información que me brinda el coeficiente de correlación. Y aquí en este caso tenemos 6 nueves. Entonces esa es una indicación de que efectivamente este conjunto de puntos tiene una tendencia de esta función que le acabo de aplicar, que es una función exponencial, y que ya habíamos dicho, nosotros conocíamos que este conjunto de puntos era ejemplo de una función exponencial. Entonces por eso el R da más alto. Entonces para eso también es que sirve el R, aparte de ver en un momento determinado si
mi conjunto de datos fueron bien tomados o no. También me sirve en un momento determinado, cuando no tenga idea sobre qué tipo de función, pues escoger aquella donde el coeficiente de correlación dé más alto. Esta sería la gráfica que obtendríamos cuando llevamos este conjunto de puntos a una hoja papel milimetrado. Tenemos la curva, fíjense que es una curva más suave, más tendida, que al principio cambia muy lentamente y que de un momento a otro se dispara, y que esa es la característica del crecimiento bacteriano. Al principio es lento, pero llega un momento en que se dispara, y por eso se dice que tiene un crecimiento de tipo exponencial. Le haríamos las mismas modificaciones que le hicimos a la primera, marcar las rebordes, todo lo que le hicimos para la primera gráfica, pero recordemos que hay que hacer la equivalente a esta pero linealizada, y que eso se consigue llevando este conjunto de puntos a una hoja papel semilogarítmico. La característica de una hoja papel semilogarítmico es que solamente tiene una escala logarítmica y una escala lineal, y lo que debemos recordar que para este caso de función exponencial, el eje logarítmico lo vamos a ubicar sobre el eje Y y la escala lineal sobre el eje X. Hagámoslo. Propiedades gráficas. El eje Y, como es escala logarítmica, de lo único que nos preocupamos es del valor bajo, 0.01, y le damos OK. Y vemos que efectivamente aquí tendríamos el equivalente a una hoja papel semilogarítmico, una escala logarítmica, una escala lineal, y ese conjunto de puntos se convierte en una línea recta. Nuevamente miremos que a lo largo del eje Y, este punto, primer punto, está comprendido dentro del intervalo entre 1 y 10. Entonces estos intervalos, estos ciclos no me aportan información en el eje Y, quitémoslo. Propiedades gráficas, y a partir de 1 podemos quitarle las cifras decimales y que quede en posición horizontal. OK. Y se producen los cambios. Como el eje X es una escala lineal, pues esta escala lineal debe tener la característica de la cual hablábamos en el primer ejemplo, que debe partir de 0 y que debe tener 5 intervalos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, sobre la gráfica, clic derecho, y aparece la información del eje X. Entonces, fijémonos en los datos. Valor alto, 12. Ya sabemos que por exceso, entonces lo dejamos 12.5. Valor bajo, 0. El incremento 12.5 dividido entre 5, que me daría 2,5. El número menor dijimos que 4, y OK. Y aquí se produce el cambio. 5 intervalos, parte desde 0, y de igual forma se le harían todos los cambios que se le realizaron a la primera gráfica: título, ejes, cuadrícula, reborde, etc. Y pegarle la información correspondiente que se extrae de la misma forma. En información aparece el tipo de función, los valores de A. Si vamos a esta pestaña de comments, allá también obtendríamos el coeficiente de correlación, que es el que está apareciendo aquí, para anexárselo a la gráfica. Esto en esencia es lo básico que se debe conocer sobre el manejo del programa CurveXpert. Espero que tengan una grata experiencia en el manejo de él y la simplificación de su trabajo en el curso de física. Muchas gracias.